Ok, ¿qué hacemos hoy? Es la pregunta. Jenny, no traes tu compu. ¿Qué hacemos hoy? Podemos verlo de... Lo de Sotero. Podemos verlo de lo que nos faltó ayer. Bueno, ya lo cerré, pero... Hay que ver unos que... Sobre el tema de instrumentos, Instrumento. o ambas cosas, ¿no? Ok, Instrumento. no instrumentos. Ya vemos lo último que nos faltó de esos temas. Ok, ustedes van a medir. ¿Vale? Ok, ahí está. Ahora que ustedes están trabajando con sus temas de investigación, una de las cosas que les pregunto cuando están aquí es ¿qué van a medir? ¿Qué van a medir? ¿Qué van a medir? Suban, ¿qué vas a medir tú? Hiperactividad. Mande. Hiperactividad. Hiperactividad y qué más? Ah, de vejiga. ¿Y qué más? ¿Con qué más? Oh, ¿Vas a comparar? ¿Vas a ver la atención? Ok. Hiperactividad de vejiga. Ashley, ¿qué van a medir ustedes? ¿La qué, perdón? Nivel de espiritualidad. Ok. Entonces, cuando hablamos de las variables, hay dos cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Qué área de la variable van a medir y cómo lo van a medir? Cuando hablamos de nivel de espiritualidad, ¿cómo puedes medir tú el nivel de espiritualidad? Con una encuesta, ¿no? ¿Por qué hablamos de encuestas? O sea, tú me preguntas a mí, ¿qué tan espiritual eres tú? Y esa medición, esa pregunta es adecuada. ¿Qué entiendo yo por espiritualidad? Para ti yo puedo ser una persona ser espiritual, Pero para usted, pues... pero yo creo que yo sí soy muy espiritual, ¿no? Pero tu definición puede ser muy diferente de la mía, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos qué área y qué vamos a medir. El problema en esas cosas, por ejemplo, si van a medir IMC, ¿cómo miden ustedes IMC? ¿Midiendo qué? Peso y talla. ¿Qué están viendo en Gine ahorita? Que escucho sus clases de Gine, pero... Obstetricia, empezamos con cuidado prenatal. Cuidado prenatal. Ah, en obstetricia. Ajá. Dos. No, ese vato. La medida de la... ¿Cómo se llama? El fondo uterino. Fondo uterino. Ok. Si quieren medir fondo uterino, ¿lo miden con qué? Con una cinta. Ok. Bueno, ese problema no es tan complicado porque hay formas de medir objetivas. Hay formas objetivas de medir ciertas variables. Es decir, ciertas variables tienen ya formas establecidas, formas objetivas de medir. Usualmente utilizamos parámetros. El problema viene cuando tenemos algo que se llaman variables latentes, que son variables que no podemos observar directamente. Y ese es un ejemplo claro, espiritualidad. ¿Cómo mides espiritualidad? Sí, con una encuesta. Pero si hablamos de hiperactividad de la vejiga, ¿cómo mides hiperactividad de la vejiga? Sí, claro, entonces, las variables latentes son variables que no se pueden observar directamente y que deben de ser evaluadas a través de otras variables, por ejemplo, cuando hablamos del sueño, ¿qué áreas del sueño pueden medir ustedes? ¿Mande? Hora, ¿qué más? Mande calidad, ¿qué más? Hora, pero ahora, cuando hablas de horas, ¿qué de las horas? Hora a la que te vas a dormir, horas que duermes, horas a la que te levantas. Pues hablando de cantidad, son diferentes cosas. Pueden ustedes hablar de calidad, de la hora de inicio del sueño, de la latencia, del tiempo en cama, de las horas de sueño. Si hablamos de actividad física,
física es muy parecido. Podemos hablar de la intensidad, de la frecuencia, del tiempo, de la energía o de los METs incluso, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿cómo miden ustedes? ¿Cómo miden ustedes? Y como bien ustedes decían, usualmente estas variables que no pueden ser medidas de forma directa se miden a través de cuestionarios. Y para medir actividad física existe una gran cantidad de cuestionarios, estos son algunos. Y aquí el asunto es que tenemos cuestionarios que miden de forma directa y cuestionarios que miden de forma indirecta. Un cuestionario que mide de forma directa, más bien, aquellas herramientas que miden de forma directa son aquellas que son más objetivas. Aquí abajo dice herramientas de medición para variables observadas o mediciones objetivas. El podómetro, que sus teléfonos tienen, tienen herramientas de podometría, en las cuales se las colocan y van midiendo los pasos, o la calorimetría directa o indirecta. Esas son formas directas de medir, directas, objetivas. Pero las formas indirectas son a través de cuestionarios, y por ejemplo tenemos cuestionarios de actividad física, International Physical Activity, evaluación de herramientas de actividad física, entonces muchas formas. Y cada una de estas herramientas mide distintas áreas. Por ejemplo, el iPad les va a preguntar acerca de intensidad. Les pregunta si realizan actividad física de intensidad leve, moderada, vigorosa, cuántas veces a la semana, y a través de esas preguntas se pueden establecer los métodos. Entonces, ¿qué me dirán? Ok, ahora, el asunto es que cuando tenemos cuestionarios que son cuando tenemos mediciones que son subjetivas, estas mediciones subjetivas están sujetas al error. No es lo mismo medir la actividad física a través de calorimetría o a través de los podómetros o a través de acelerómetros que medirla a través de un ¿qué? De un cuestionario. Obviamente estas cosas son mucho mejor. Un acelerómetro es el gol estándar para medir actividad física. Fíjense que estamos, ¿o qué es lo mejor? El podómetro te mide los pasos. La cosa es que el acelerómetro te mide también cuántas veces te levantas, te mueves y otras cosas más. Bueno, existen varias herramientas, pero acelerómetros son los mejores que hay. Hay unas compañeras de ustedes de otros años que quieren hacer un trabajo de validar un cuestionario de actividad física en embarazo y andaba buscando acelerómetros para validar el cuestionario. Y entonces hay unos acelerómetros que se llaman Actigraph y los... ¿cómo se llaman? ¿Pedimos un presupuesto? Una cotización. Y nos venden el acelerómetro más el software, y comprar acelerómetro más software sale... ojalá $160,000 pesos. Ese es barato. Y el más chido salía como en $280, algo así. Y entonces buscamos otros acelerómetros que son gratuitos. Y ahí sale como en $5,000 pesos, $3,000 pesos, y el software es gratis. Pero sí, o sea, son caros porque son muy precisos. Entonces, estos cuestionarios que tienen mediciones subjetivas están sujetas al error. Y lo que queremos es tener mediciones que no tengan error, mediciones que sean muy precisas. Y aquí es donde entran dos características de los cuestionarios, que es la confiabilidad y la validez. Y entonces, cada uno de ustedes, o más bien, los que de ustedes o los trabajos de investigación que vayan a utilizar cuestionarios, deben buscar esas dos características de sus instrumentos, confiabilidad y validez. ¿Y cómo pueden buscarlo? Ustedes se meten así a buscar. Bueno, en inglés búsquenlo como validity y reliability. ¿Cómo se pronuncia? Reliability y validity. Así, confiabilidad y validez. Confiabilidad y validez. De los cuestionarios. De los cuestionarios. Así lo buscan. Y
y hay revisiones sistemáticas que van a hacer de confiabilidad y validez y un montón de cosas. Aquí les voy a presentar un breve resumen. La confiabilidad de los cuestionarios es el grado en que un cuestionario realiza mediciones consistentes, estables y repetibles a lo largo del tiempo. Es decir, si a mí el día de hoy me pesan, no es un cuestionario, pero es un instrumento de medición, y peso 70 kilos, el día de mañana, ¿cuánto pesaría? Cercano a eso mismo, ¿no? Alrededor de 70, ¿no? Pero si la báscula, en lugar de decirme 70, me dice que peso 78, ¿esa báscula es confiable? No. No, porque la medición que me está dando en diferentes momentos del tiempo, en mediciones repetidas, no es la misma. Entonces, la confiabilidad de un cuestionario significa que si yo o si Ashley me encuesta a mí acerca de mi espiritualidad hoy, y mi espiritualidad, mi condición de espiritualidad no cambia a lo largo de 1 o 2 meses, y luego me vuelvo a encuestar con ese mismo cuestionario acerca de la espiritualidad, las respuestas de hace 2 meses y mis respuestas de hoy en día, si yo no cambio, deben de ser ¿qué? Muy similares. No exactamente iguales, pero sí muy similares. Y esa es la característica de confiabilidad, que un cuestionario les pueda dar mediciones consistentes, estables y repetibles a lo largo del tiempo. Ahora, cuando hablamos de confiabilidad existen varias mediciones y una de ellas es la consistencia interna. Y la consistencia interna lo que hace es evaluar la relación entre los diferentes índices. Ashley, ¿tú ya viste qué cuestionario van a utilizar ustedes? ¿Cuántas preguntas tiene tu cuestionario? Como unas 30. Ok, ¿qué va a hacer la consistencia interna? Ashley le aplica el cuestionario de espiritualidad a todos ustedes y lo que va a hacer la consistencia interna es evaluar si las 30 preguntas están relacionadas. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque estamos hablando de espiritualidad y se supone que aunque se están midiendo diferentes cuestiones de espiritualidad, todas tienen que ver con un tema general que es espiritualidad. Entonces, la consistencia interna evalúa si los distintos ítems producen resultados similares de la variable. Y existen algunas mediciones que nos dan una valoración de la consistencia interna. La más común es esta que se llama alfa de Cronbach. Ashley, ¿tienes las preguntas de tu cuestionario? Sí. Una, dime una. Siento que tengo una vida dolorosa. ¿Siento que qué? Que tengo una vida dolorosa. Ok, ¿cuántas respuestas tiene? Bueno, es de 1 a 6. Ok. Entonces, tú debes buscar el alfa de Cronbach para tu cuestionario. Entonces, el alfa de Cronbach es una medida de la consistencia interna y a su vez la consistencia interna es una medida de la confiabilidad de tu cuestionario. ¿Alguien tiene un cuestionario que tenga respuestas de sí y no? ¿De qué es tu cuestionario? ¿Perdón? ¿Pero de qué? ¿Cómo se llama tu cuestionario? Ok. A ver, dime, ¿alguna pregunta? ¿Anotado qué? ¿Y cuáles son las opciones? Sí y no. Entonces tú debieras buscar 2 cosas. Bueno, sí, esto, el Q de Richardson. No sé si está en la verdad. ¿Quién te pone Q de Richardson de cuánto? 20. ¿Y aquí el artículo has encontrado alfa de Cronbach? ¿No? Bueno, búscalo. Ok, el alfa de Cronbach, ¿cómo se evalúa? El alfa de Cronbach va de 0 a 1. De 0 a 1. Y entonces, mientras más cercano está de 1, significa que los resultados tienen más consistencia interna. O dicho de otra forma, que tienen más que confiabilidad. Entonces vamos a buscar resultados con un alfa de Cronbach idealmente mayor a 0.8. Idealmente. A veces no se puede, pero mientras más cercano a 1 significa que el
más confiable, y es decir, que si el instrumento de Ashley mide la espiritualidad ahora y luego la mide en un mes, tendrá una confiabilidad buena. Bueno. Ahora, es raro encontrar un instrumento con confiabilidad de 1, o incluso arriba de 95, el punto 95. Arriba de 8 ya está bien, o de 7 incluso. ¿Y el Q de Richardson? ¿Q de Richardson? No me acuerdo. Según yo, o sea, pero no te quiero decir mentira, es lo mismo. O sea, pero no es, o sea, me hizo dudar el número que me dijiste. A ver, cuídale la IA, ya que el maestro no sabe. Dile, ¿cómo se evalúa el Q de Richardson? Según yo va de 0 a 1 también, según lo que yo recuerdo. Dile, ¿cómo se evalúa el Q de Richardson? Sí. Ah, ok, no. No, ya vi, es que no le di el valor, le di las fórmulas en las que estaban. Es que las fórmulas, que es la KR de 20, KR de 21, le dije 20. No era el valor. Entonces, No, pero así es. va de 0 a 1, ¿no? Me lo pone aquí como. Me pone varios valores. A ver, ¿qué te dice? ¿Qué te dice la IA? Más de 0.90. Ah, es lo mismo. 79, 79 Sí. y menos de 9. Sí, es lo mismo, o sea, va igual de 0 a 1 y entre Dependiendo a un nivel cercano a 1 significa mayor confiabilidad. Ok, Ceci, ¿cuál es tu pregunta? Ajá. No, ok. ¿Cuál es el asunto ahí con los que no tienen que buscar el nombre? Tienes que entrar a los documentos del SANUD para ver qué esa encuesta cómo se llama. Y buscar el artículo, justo el artículo que dice esto así. Así. Validity Reliability del cuestionario tal. ¿Qué quieres medir? El tipo de alimentación. Ah, son cuestiones de frecuencia de consumo de alimentos. Ahí se llama, frecuencia de consumo de alimentos. Ok. Entonces, confiabilidad. Dijimos que una cosa es la consistencia interna y la otra es la estabilidad, o también llamada test retest. La estabilidad o el test retest no mide qué tan correlacionados están los ítems, sino que Ashley les aplica su cuestionario de espiritualidad ahora y se los aplica en una semana, y lo que evalúa es qué tan correlacionadas están las preguntas de hace una semana y las de hoy. Y esto se evalúa a través de correlaciones. Correlación de Pearson o correlación de Spearman. Y si ustedes se acuerdan, Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué se evaluaría la estabilidad si es lo mismo? O sea, ¿qué tanto varían las respuestas o qué tanto varían? ¿qué tanto? O sea, la cosa es que cuando vamos a construir un cuestionario, no lo construimos así como yo me invento las preguntas, sino la construcción de un cuestionario pasa por una búsqueda de información que tú quieres evaluar. Quieres evaluar espiritualidad. ¿Qué cosas, qué dimensiones de espiritualidad? Espiritualidad, es decir, a través de la oración, de la lectura de la Biblia, de compartir el Evangelio, no sé, otras cosas más, ¿no? Entonces, eliges algunos de esos subtemas y a través de eso buscas qué han dicho los expertos acerca de estas, y entonces vas creando preguntas. Esta gama de preguntas tú las envías a, se llama un panel de expertos, y este panel de expertos te dice esto sí, esto no, esto sí. Le envías también a personas expertas en redacción, le envías a personas expertas en estadística para que te digan si está bien. Ya lo que pasa por toda esta revisión o validación de expertos se llama, es que tú tienes tus preguntas, y tú lo que quieres ver es si esas preguntas van a medir, es decir, las personas las van a interpretar como tú estás pensando que las estás haciendo. Eso es la estabilidad. Y entonces lo que quieres ver es lo que yo apliqué hoy en día, si ellos lo van a entender lo mismo en 1 o 2 semanas. Si entienden lo mismo significa que, o sí, más bien, si la medición 1 y la 2 están muy parecidas, significa que entienden lo mismo. Y que por eso es que miden la estabilidad, porque evalúa resultados similares en mediciones repetidas. Ok, y entonces la estabilidad ustedes la miden a través de los coeficientes de correlación. Y los coeficientes de correlación van de -1 a +1, pero siempre queremos valores cercanos a 1. Mientras más
a 0.7 sea, mejor. Ok, entonces, para todos ustedes, ¿a qué lleva todo esto? Aquí lleva todo esto. Que a todos ustedes que van a utilizar algún cuestionario para medir cualquiera de sus variables de interés, deben de buscar primero la confiabilidad. Y busquen alguna de estas dos características, la consistencia interna a través del alfa de Cronbach o del Q de Richardson, o la estabilidad o test retest a través de los coeficientes de correlación de Pearson o de Spearman. Y una vez que tengas, se pueden complicar esas cosas. Por si la misma no va a dar un resultado con la que estamos sumando, complicar algunas cosas. Buena pregunta. No. Ceci pregunta que si puede quitar preguntas. No. Porque estas medidas de confiabilidad están hechas para todo el cuestionario. Si tú quitas hay que reevaluar y es otro proceso. Pero no sé en tu caso. Ok. Entonces mira, este es un ejemplo de un cuestionario. Vean, dice, evaluación de la fiabilidad o confiabilidad. Se evaluó la fiabilidad, dice ahí. A ver quién me ayuda a leer. Adriana. Fuerte, así fuerte. Evaluación de la fiabilidad. Se evaluó la fiabilidad es de las mismas formas administradas en dos momentos diferentes, teniendo en cuenta que no pasarán más de 8 días para la forma, últimos 7 días y menos de 10 días para la forma, usualmente en una semana. Ok, gracias. Lo que están haciendo es estar evaluando la confiabilidad de un cuestionario que evalúa la actividad física en dos formatos, uno que lo te evalúa últimos 7 días y usualmente en una semana. Y entonces hicieron dos mediciones, como dice aquí, test retest. Test retest dice en uno que fueran no más de 8 días y en otro que fueran menos de 7 días, de 10 días. Confiabilidad. Y aquí vienen los resultados, dice, el análisis de fiabilidad mostró coeficiente de correlación de Spearman de 0.96 y 0.46. Es decir, para una es muy confiable y para la otra poco confiable. Pero la mayoría es alrededor de 0.8. Y acá hay, bueno, validez concurrente. También habla de correlaciones de 0.67. Y para la validez de criterio también, correlación moderada. Existen otras formas de validez, pero eso lo quitamos de la clase. No, aquí está, vean. Bueno, validez. Evalúa qué tan consistentes son las mediciones y mediciones repetidas. Eso es lo importante. El mensaje aquí es que pueden encontrar validez de criterio, validez concurrente, consistencia interna, test de test, pero todos ellos, a excepción de la consistencia interna, son medidos con coeficientes de correlación. La consistencia interna sí usa alfa de Cronbach. Ok. Hay otra medida que se puede utilizar para evaluar la confiabilidad y es el coeficiente de correlación intraclase o CCI o ICC. Y se evalúa, se calcula igual que eso, o sea, debe tener un número cercano al 1 positivo. Igual. Ok. Ya me acordé para que está este slide. Validez. ¿Qué es validez? Validez tiene que ver con que un cuestionario refleje exactamente lo que se quiere medir. Entonces, confiabilidad les está diciendo que un cuestionario da mediciones repetidas similares en dos momentos de tiempo diferentes. O que el cuestionario te va a servir para medir lo mismo en momentos de tiempo diferentes. Pero la validez lo que te dice es que tu cuestionario de espiritualidad sí esté midiendo espiritualidad, no esté midiendo fe, yo que es otra cosa, que sí mide espiritualidad, o que tu cuestionario de actividad física sí te mide actividad física, no que te mida sedentarismo. Entonces, validez se enfoca a la precisión,
Y por eso es que hay validez de criterio o validez concurrente. Validez concurrente. Sí, la diferencia, o sea, lo que hace es comparar, básicamente la validez lo que hace es comparar con un gol estándar, con algo que ya está establecido. Solamente que le ponen el nombre de criterio y concurrente dependiendo de que si ya está establecido o no está establecido, ¿no? Pero eso es validez. Y aquí habla de la validez. Validez concurrente, validez de criterio, y lo evalúan también a través de los coeficientes de correlación. Entonces, cuando ustedes busquen, lo que más comúnmente van a encontrar va a ser el alfa de Cronbach. Pero también busquen mediciones de validez, con correlaciones de Pearson o de Spearman. Ok. Sobre validez y confiabilidad. A ver, Adriana. Ayúdame, Adriana. Sobre validez y confiabilidad. Se está desarrollando un nuevo dispositivo portátil para medir el colesterol que se utiliza en comunidades con pocos recursos médicos. Durante los ensayos clínicos de un prototipo inicial se descubre que el nivel de colesterol de un paciente es de 200 miligramos sobre decilitros, 200 miligramos sobre decilitros y 200 miligramos sobre decilitros. En 3 mediciones separadas de la misma muestra de sangre, utilizando el método de medición estándar de oro, se descubre que la misma muestra tiene un nivel de colesterol de 260 miligramos sobre decilitros. ¿Cuál de las siguientes descripciones caracteriza mejor al nuevo dispositivo para medir el colesterol? Ok. ¿Cuál es el valor real del paciente de colesterol? ¿Mande? 260. 260 es el valor Pues sí, real. ¿no? Por el gol estándar. Porque es el gol estándar. Ajá. El método de medición estándar de oro. Pero el paciente se realizó 3 mediciones y esas 3 mediciones serían... ¿Cuánto dieron? No, un rango de 200 a 201, ¿no? Medición 1, medición 2, medición 3. Ok, la pregunta aquí es, ¿cuál de las siguientes descripciones caracteriza mejor al nuevo dispositivo para medir el colesterol? Tomen en cuenta que confiabilidad es la capacidad de la prueba ¿para qué? ¿Para producir qué? Mediciones consistentes ¿en qué? A lo largo del tiempo. Y la validez es la capacidad de la prueba para medir qué? Lo que se... Ok. ¿Cuál de las siguientes es la correcta? Alta validez, baja confiabilidad, ¿no? La B. ¿Tiene qué? Alta validez y baja confiabilidad. Otra vez. Las mediciones que tenían, ¿de cuánto nos dieron? 200, 201 y 200. ¿Cuál es la capacidad de la prueba para producir resultados consistentes en mediciones repetidas? Confiabilidad. Confiabilidad. Entonces tiene alta ¿qué? Confiabilidad. Confiabilidad. Pero estas mediciones son correctas. No, porque son bajas del gol ¿Tiene baja estándar. qué? Validez. Validez. Entonces tiene baja validez, pero La D. alta confiabilidad. Baja validez, pero alta confiabilidad. Ok. ¿A dónde debe llegar lo que estamos viendo ahorita? A un párrafo como este, donde ustedes deben de describir su cuestionario. Y deben de describir, ¿qué cosas deben de escribir de su cuestionario? La validez y la confiabilidad del instrumento, cuántos ítems o cuántas preguntas, con las posibles respuestas tiene, en qué periodo se evalúa su variable, si hay algunos puntos de corte para categorizar su variable, por ejemplo, Ashley va a hacer espiritualidad, ¿qué estás buscando o esperando tú? ¿Que haya niveles de qué? ¿Esperas un puntaje de espiritualidad o esperas categorías? ¿O con quién estás en equipo, Ashley? ¿Para qué no te pregunto a ti? ¿O te pregunto a ti todavía? Pues sí queremos la diferencia, pero no entre un cierto tiempo, sino entre
¿Cómo tú hablas de grados? Por ejemplo, grados de IMC. ¿Cuántos grados o niveles de IMC hay? 4, más de 4, sí, ¿no? ¿Y esos 4 cuáles son? Obesidad. Ok, y esos están fundamentados en puntos de corte. ¿Cuáles son los puntos de corte? Los límites, ¿no? 18.5, 25, 30 y para arriba. Lo mismo necesitas acabamos tener de tú necesitas tener puntos de corte. O sea, si quieres grados de espiritualidad, necesitas tener puntos de corte para tu variable. Porque dijiste que tu cuestionario te daba respuestas numéricas. Al final vas a sumar tus 31 preguntas. Y dependiendo del resultado que te dio cada individuo, va a tener un puntaje. Y de ese puntaje, tú vas a decir, si la persona tiene arriba de 60, tiene alta espiritualidad. Si la persona tiene abajo de 20, tiene baja espiritualidad. Si está entre 20 y 30, tiene más o menos. Si está entre 30 y 40, superior. Tienes que colocar esos puntos de corte. ¿Y qué más? Y si hay el cálculo de otras variables a partir de tus categorías, también. Es otro ejemplo, vean, dice ahí. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Sí? Carpio. ¿Cómo se categoriza tu variable? Ok, léele ahí, ¿qué dice? La información de la dieta se obtuvo por preguntando a las mujeres acerca de la constitución de su comida. Información, a ver, Samuel. Ya lo dije. La información de la dieta fue obtenida Preguntando a las mujeres acerca de la composición de la comida. el año previo. Ok. ¿Cuándo? O sea, la información de dieta que se recolectó de el año previo a la encuesta, muy bien. Ah, ok. Punto 1. ¿Cuándo? ¿Qué cuestionario se utilizó? Un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. ¿Cuántos ítems tenían? 104. Y cada uno de esos ítems tenía una opción múltiple de 10 categorías. Y aquí están cada una de las 10 categorías. Y luego dice que se crearon variables a partir de eso. Dices, la ingesta de nutrientes fue computada multiplicando la frecuencia por el contenido de nutriente y en el software de datos. Y después se menciona que se hizo un análisis de validación por un recordatorio de 24 horas. Y finalmente añade cuál fue las cuestiones de correlación, es decir, de validez. Eso debe llevar su cuestionario. Eso debe llevar. A ver qué más hay. Bueno, y las referencias. Las referencias de dónde obtuvieron la información. Ok. Ahora, sí. Sí, vas a hacer puntos de corte. Ahora, en el caso de las variables observadas, de aquellos que van a medir cosas de forma directa, mediciones objetivas, deben de colocar qué es, cómo funciona y la información para qué se va a utilizar. Este es un ejemplo de una tesis de la Autónoma de Nuevo León. Ellos dicen que iban a utilizar el podómetro, ¿claro? ¿Cuáles eran sus funciones principales? ¿Cuál era el modelo que estaban utilizando? Y ahí cómo se iba a dar información al usuario y cómo se iba a registrar el paso es decir, cómo iba a funcionar el podómetro. Lo que tenían que hacer los participantes, colocar en la señal, y alguna función. Ok, algunos ejemplos de lo que han hecho sus compañeros en protocolos previos. Tómenle fotos si quieren. Este es un índice de severidad de insomnio, que es un cuestionario autoaplicable que evalúa el insomnio durante el día y la noche, compuesto de 7 ítems, en una escala de Likert de 5 puntos que va de 0 nada a 4 muy grave, excepto un ítem. La puntuación total se evalúa de la siguiente manera, y aquí están los puntos de corte, aquí está la validación, sensibilidad y especificidad, y
Y listo. Ese párrafo. Otro ejemplo. Satisfacción con la vida. Y viene ahí el nombre de la escala, las referencias, los puntos de corte, el número de ítems, la validación de croma, sensibilidad y especificidad. Ese es otro más. Bueno. Este es de mediciones, este no es de un cuestionario. Este fue un estudio que hicieron donde estaban trabajando con la FIP a través de un videoespirómetro, a través de mediciones de video. Estábamos tratando de estimar. La idea original era estimar con un espirómetro, pero terminamos haciendo el peak flow, que nada más es el volumen expiratorio, ¿no? El flujo, sí, el flujo máximo de volumen expiratorio. Pero ellos colocaron ahí cómo fue su primera escala, que colocaron la cámara, qué hicieron con la cámara, qué le dijeron al participante, la grabación que se hizo y encuestas para obtener variables y ya, listo. Ok, listo. En su protocolo, esta sección la escriben en la parte que se llama método e instrumento de recolección de datos. Si ustedes van a utilizar dos cuestionarios, tienen que agregar la información de los dos cuestionarios. Método e instrumento de recolección de datos.